y ya está en juego que quieren de la toma, la captura del Jurado Nacional de Elecciones de la OMPE y la RENIEC. ¿Por qué? Porque quieren asegurar el poder por años, ¿no es cierto? Y ese es un escándalo, afecta la libertad. El poder es el número organizado, movilizado, ese es el poder. Entonces, ¿y por qué ahora no se da? Ya, poco a poco, no hay que desesperarse. Pero el tema es que no pueden durar. Tú no puedes gobernar si no tienes legitimidad, ¿no es cierto? ¿Qué significa legitimidad? Aceptación de la gente. Se acabará cuando haya un nuevo pacto social, o sea, una nueva constitución. Hola, soy Aurora Bravo, investigadora y profesora en el campo de la comunicación. Bienvenidos a Pulso Mediático, el primer programa de análisis del papel de los medios y algunos fenómenos de la cultura de nuestra sociedad. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la grave crisis que afronta el país debido a una cultura política tal vez que está menos grado cero, y también por, como vemos, ¿no?, el rompimiento del Partido de Acción Popular y el papel también en todo este conflicto de la prensa concentrada. Pero bueno, este problema no solamente tiene su epicentro acá en el país, sino también vemos una turbulencia y una crisis en toda América Latina, que campea la inestabilidad política, la polarización, la criminalización. Vemos que en Ecuador, que era uno de los países entre los 15 seguros, ahora se ha convertido en un país extremadamente violento. Tenemos el magnicidio del candidato Fernando Villavicencio, asimismo la muerte del dirigente correísta Pedro Briones, y aquí prevalece la situación de crisis política que no avisoramos ninguna salida. Incluso uno de los partidos más o menos tradicionales, ¿no?, a lo largo de la historia, vemos el rompimiento de este partido, y dentro del Parlamento también unos movimientos de que van para un partido, para otro partido, etcétera, lo cual hace pensar pues exactamente que no son partidos como tal, y las discusiones no son a nivel ideológico ni político, sino intereses personales o de algunos partidos que son considerados organizaciones criminales en algunos casos. Frente a esta situación, tampoco las autoridades escuchan a los ciudadanos ni al pueblo, ya que el 80% de la ciudadanía pide cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte, adelanto de elecciones y una nueva constitución. Pero no se presta atención a ello, lo cual hace avisorar un conflicto que no tiene salida. Para ello, acá contamos con la presencia de Sinesio López, conocido sociólogo en nuestro medio, profesor de la PUC también, que vamos a sostener una conversación para poder afrontar esta situación en la que nos encontramos y qué posibles salidas hay, porque esta situación no solo es de interés de los intelectuales, es interés de todos los ciudadanos, porque nuestra vida, el futuro de nosotros, el futuro de nuestros hijos, depende de qué es lo que va a suceder en nuestra sociedad. Bueno, Sinesio, un gusto de tenerte acá en el programa. Y bueno, vamos aterrizando, ¿no?, ubicándonos. ¿Cómo puedes definir, digamos, el actual régimen y caracterizar la coyuntura de estos momentos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, mira, respondiendo a la pregunta, yo creo que hay que dividirla en dos partes. Una primera es lo que se llama la forma de gobierno. O sea, ha habido un cambio de gobierno muy importante. Primero, porque según la Constitución nosotros somos presidencialismo parlamentarizado, es decir, el Parlamento interviene demasiado y lo traba, ¿no es cierto? Por eso tenemos ingobernabilidad. Entonces lo que ha habido, simplemente por cambios en el Congreso, es un cambio en la forma de gobierno. Nos hemos transformado en parlamentarismo. O sea, el Ejecutivo ha ido perdiendo importancia por una serie de reformas que han estado haciendo, ¿no? Le han puesto más vallas, en fin.
Y entonces ahora los que mandan, los que deciden, es el Congreso, básicamente. Y la señora Dina Boluarte no es más que un mero títere, ¿no? Por eso es una especie de parlamentarismo presidencializado, si se quiere, ¿no? Entonces esa es la figura que se ha ido creando y lo que existe después de la caída de Castillo. Ahora, en términos de régimen político es otra cosa, digamos. A ver, habría que preguntarse si es democracia, es un autoritarismo o es una dictadura, ¿no es cierto? Exacto. Todo el mundo dice de dictadura. Yo digo, esto ya no es democracia, como dice la canción, ¿no es cierto? Esto ya no es democracia, es cierto, no es democracia, pero tampoco es una dictadura. Una dictadura es un régimen cerrado, ¿no? O sea, todo el poder se concentra en el Ejecutivo o en el Congreso y son los que deciden. No hay libertades para nadie, ¿no? Ni para los ciudadanos, ni la prensa, ni elecciones, ¿no es cierto? Eso es una dictadura. La de Odría, la de Velasco, eso eran dictaduras, ¿no es cierto? Pero lo que existe ahora, hay ciertas libertades para los ciudadanos, para la prensa, en fin, ¿no? Pero el poder está concentrado en el Congreso, ¿no? El Congreso concentra todo el poder. La verdad es que todo esto está en el aire, tanto el Congreso como el Ejecutivo, que es apéndice del Congreso, está en el aire, flotando en el aire, levitan, ¿no? Levitan. No se la lleva el viento, ¿por qué? Porque los poderes fácticos los sustentan, ¿no es cierto? O sea, los grandes empresarios, los militares y a la prensa concentrada. Y ahora vendríamos en la segunda parte, ¿no? ¿Cómo consideras esta compleja coyuntura? ¿Cómo la calificas? ¿Qué características tiene? Mira, yo diría que estamos viviendo lo que se llama una coyuntura crítica. ¿Qué significa una coyuntura crítica? En el Perú hemos vivido 5 coyunturas críticas, ¿no? Y ahora esta sería la sexta, ¿no? Te lo digo rápidamente, la independencia fue una coyuntura crítica que duró 14 años, ¿no? La guerra con Chile, una coyuntura crítica que duró 4 años, ¿no? La de la República Aristocrática, 2033, ¿no? De 13 años. La de Velasco, los grandes cambios en la revolución militar, 7 años, ¿no es cierto? Y la del terrorismo, 10 años. ¿No es cierto? Esas son las grandes críticas. Ahora hemos entrado a una nueva coyuntura crítica que es, digamos, yo diría que es la crisis del neoliberalismo. En esa estamos, ¿no es cierto? Entonces esa crisis pues es larga, pero lo que está en cuestión aquí, en toda América Latina, en el Perú y en América Latina, es el modelo neoliberal. Eso es lo que se cuestiona. Y entonces los poderes fácticos pelean por mantenerlo, porque ellos son los que se benefician, sobre todo los grandes empresarios, ¿no es cierto? Y entonces, pero el modelo ya no se sostiene, ya no puede sostenerse. Ese es el gran drama. Entonces, cuando cae Castillo, estalla todo, ¿no? Estalla todo. Primero, mira, cuando sucede una crisis, ¿qué es lo que pasa? Viene a tu memoria, ¿no? Todo el pasado no resuelto, ¿no? Todo el pasado no resuelto. Sale a flote todo. Todas las estructuras ocultas que estaban ahí en el subsuelo, de repente aparecen en la superficie de la sociedad. Y entonces, para todo el mundo, parece que los problemas de la vida cotidiana en realidad tienen causas más profundas. La gente de Puno, ¿no es cierto?, cuando está planteando esa agenda política, ¿no es cierto?, de que renuncie Dina Boluarte, de que el Parlamento se vaya, de que haya nuevas elecciones, de que haya nueva constituyente, lo que está diciendo es básicamente, oye, respeten la soberanía del pueblo, ¿no es cierto? Trátenme como parte de la nación, ¿no es cierto? No me discriminen, soy igual que ustedes, ¿no? Eso es lo que está diciendo en esa agenda política, que la señora Dina Boluarte no entiende, porque dice, ¿y por qué no piden agua, desagüe, luz? Oye, no es, digamos, no están pidiendo pequeñas cosas, están pidiendo cosas grandes. Esos son la coyuntura crítica, estos grandes problemas no resueltos. El desprecio a Castillo, para ellos era un desprecio a ellos mismos. Y eso se expresa en la protesta, ¿no es cierto? La protesta masiva que hubo. Y entonces, ese es un primer síntoma, digamos, ¿no?, que salen a flote.
Otro síntoma es que se ensancha la conciencia de la gente. Claro. Efectivamente, ¿no? Vemos que se ha ensanchado la conciencia de la gente porque vemos que un 80% de la población del Perú pues está pidiendo nuevas elecciones, renuncia de DINE y la nueva constituyente que antes apenas alcanzaba el 50%, ahora ya está en un 69%. 69% de la población del Perú pide una nueva constitución por el contexto el cual nos has ilustrado también. Pero ahí hay un problema, porque si bien todas estas cifras representan que la población en general pide un cambio, pero tenemos que las autoridades no escuchan o no les conviene escuchar, porque también tienen crímenes que pagar, digamos, no ahorita, pero incluso a largo plazo. Entonces, ¿por qué la protesta en Lima, y bueno, el centralismo, tiene que venir todo el sur a protestar acá a Lima? Con grandes sacrificios, obviamente, pero acá no existe esa correlación del descontento o del cambio que expresan las encuestas con la actitud del limeño. Claro. Eso o los ciudadanos de Lima. ¿Eso a qué se debe? ¿Es un imaginario social aspiracionista que se conforma con logro personal y ya no quiere participar de una gran movilización? No, mira, yo creo que la agenda política que plantearon al comienzo sigue vigente, ¿no es cierto? Tú ves claramente que aparece, ¿no?, elecciones adelantadas y que se vayan todos, ¿no es cierto? Eso sigue vigente y eso es lo que mueve a la coyuntura en este momento. Entonces lo que están buscando el Parlamento y la señora Dina Boluarte es tratar de durar hasta el 2026, ¿no es cierto? Ese es el tema. Pero el tema es que no pueden durar. Tú no puedes gobernar si no tienes legitimidad, ¿no es cierto? ¿Qué significa legitimidad? Aceptación de la gente. Si la gente no te acepta, si tus ministros cuando van a la sierra o a cualquier lugar son pifiados y son expulsados, ¿qué vas a poder gobernar? No puedes gobernar. Hasta las dictaduras más crueles saben eso. Pinochet se dio cuenta que cuando ya la clase media y la clase alta ya no le daban su respaldo, tenía que irse y tuvo que convocar un plebiscito que lo perdió, ¿no es cierto? Entonces todos los dictadores, las armas no bastan para sustentar el gobierno, necesitan cierta obediencia de la gente. Y a la señora Dina Boluarte y al Congreso nadie le obedece. Nadie le obedece. Se sostienen ahorita por los poderes fácticos, ¿no es cierto? Por la Fuerza Armada, por los empresarios. Los empresarios, sí, el 71% lo apoyan, ¿no es cierto? Los grandes empresarios. Y por la prensa concentrada. Ese es su poder, ¿no es cierto? Pero con la sociedad hay un divorcio total y entonces tú no puedes gobernar si careces de legitimidad. Necesitas por lo mínimo, digamos, que la gente te obedezca. Si no te obedecen, ¿cómo vas a gobernar? Y se dan cuenta, pero ellos creen que pueden durar. Yo creo que no dura. Mira, lo que va a pasar, yo creo, bueno, esta es la coyuntura larga, con esto concluyo esta parte de la conversa, se acabará cuando haya un nuevo pacto social, o sea, una nueva constitución. Pero si no, mientras no llegue eso puede llegar ya o puede demorar un poquito, ¿no? Pero en ese momento ya se acaba la coyuntura, porque lo que está en cuestión es, como te digo, ya no solamente la larga duración, sino el modelo neoliberal, ¿no? El mediano plazo, ¿no es cierto? Este modelo es terrible, ¿no es cierto? Bueno. Sí, claro, hay una precarización de los niveles de vida, pero encima hay un problema que yo veo en el sentido de que existe, digamos, la concientización masiva, existe, digamos, la movilización, el articulamiento de una serie de grupos de trabajadores, todos los campesinos del sur, pero no existe, digamos, una dirigencia política. No hay una dirección, no hay un liderazgo, y entonces en esas condiciones y frente a una brutal represión, pues las cosas se tornan muy complicadas, ¿no? Es cierto, mira, lo que tú dices es cierto, ¿no es cierto? Que en realidad la virtud de todo este movimiento es la
movilización, la multitud que se mueve, ¿no es cierto? Esa es la fuerza, pero también su debilidad, en la medida que le falta coordinación, los 3 o 4 grupos que se mueven no coordinan, les falta representación, ¿no? Y sobre todo les falta, digamos, llegar a una especie de coalición. Mira, en ningún lugar del mundo triunfa una sola fuerza, es necesario que tengas una correlación de fuerzas que te permita triunfar, y eso exige una cierta coalición, por ejemplo, con la clase media. En ese punto está el problema, porque los partidos políticos, no hay una dirigencia visible de ningún partido, no existen los partidos prácticamente, digamos. Exacto, ¿no? Tendrán que surgir nuevos líderes, y en esa medida el tiempo corre y esta situación se prolonga, y parece como que pueden conformarse de soportar el régimen hasta el 26. Entonces, sí. ¿Qué salidas tú avisoras que puedes? Mira, los partidos no son rayos que caen en un cielo sereno, ¿no es cierto? Los partidos nacen en las grandes turbulencias. El APRA surgió, en el Partido Comunista surgieron un periodo de grandes convulsiones sociales, ¿no? De los años 30. La Acción Popular, la Democracia Cristiana, el social progresismo nacieron en las grandes turbulencias del 50. La izquierda unida es en los 80, ¿no es cierto? Entonces, los partidos nacen en esos periodos porque representan, ahí surgen las grandes representaciones, ¿no? Digamos que a partir de lo que está pasando hoy, yo creo que van a nacer nuevos partidos. Ya no van a tener el formato de los anteriores, por una serie de razones que podemos dialogar. Ya no van a tener, pues, grandes estructuras organizativas, ¿no es cierto? Una ideología muy fuerte, muy consistente. No vas a tener programas muy sólidos, sino que las cosas van a cambiar porque el mundo ha cambiado, ¿no es cierto? El mundo ha cambiado y podemos discutir por qué, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Ya no, el mapa social del país, sociopolítico, ya no es el mismo de antes, ya no están las clases, hay 70, 80% de informalidad, y todos estos grandes segmentos de la población que ya no obedecen a los esquemas que teníamos, digamos, de las clases. Ahora es difícil también poder concientizar a todos ellos, porque siempre han imbuido los valores, han interiorizado valores neoliberales, aspiracionistas. Claro. Bueno, lo que tú dices es cierto, o sea, hay que prestar atención a los cambios en la estructura social. Y el más importante es la transformación de clases sociales en informales. En 1980 éramos simplemente 40% informales. Hoy, ¿cuántos son? El doble. Chile, ¿cuántos informales tiene hoy? 30%, ¿no es cierto? Canadá, 5%. Entonces nosotros, 80%. Esta sociedad no es viable, ¿te das cuenta? O sea, ese es un drama, ¿no es cierto? Por un lado. Ese es el tema, ¿no? De que de repente no somos viables. ¿Y qué hacemos? Sí, bueno, hay ese problema, pero digamos todo eso va a ir cambiando, yo creo. Y otra cosa que no debemos olvidar es que la globalización hoy, uno de sus rasgos centrales es lo que estamos haciendo hoy, la revolución de las comunicaciones. Recuerda, nosotros venimos de la publicación de un diario, ¿no es cierto? Efectivamente. Y los que trabajaban en el área internacional tenían que esperar a qué hora llegue el teletipo, no sé, para copiar, y en fin. Hoy estás en vivo, en directo, de frente con la televisión, y sabes lo que está pasando en el mundo, en vivo y en directo en el momento, ¿no es cierto? Esa es una revolución brutal. Ah, sí, pero también esta nueva modernización de toda la telemática global, también como tiene sentidos, digamos, alternativos, también tiene sentidos que degradan, digamos, o frivolizan mucho la política, lo social, ¿no? Y ya en esos términos habrá que ver de qué manera
puede ayudar estos canales alternativos, ¿no? Mira, la globalización y la revolución de los medios es como un río caudaloso, ¿no es cierto? Claro, que trae agua, pero también trae piedra, lodo, todo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que saber escoger el agua, el agua pura, digamos, ¿no? Y botar el lodo, ¿no es cierto? O sea, los medios son una enorme revolución. Ha cambiado la ciencia, ha cambiado la cultura, ha cambiado la política, ha cambiado la economía. Todas las esferas de todo, la sociedad, todo. ¿no? Entonces, por ejemplo, antes se decía que el partido es la voz de los sin voz, ¿no es cierto? Oye, ahora todos tienen voz. Claro, todas las redes tienen voz. Todos tienen voz. Lo que estamos haciendo ahorita es producto de la revolución de las comunicaciones, ¿no es cierto? Sí. O sea, a mí ya no me invitan a la televisión por una serie de razones. Pero regresando también a los medios, el tema es de que existe una prensa concentrada, ¿no es cierto?, que vemos en toda América Latina, ya no se dan los golpes como anteriormente eran, sino surgen estos lawfare, ¿no? ¿Cuál es el nivel de confianza de la prensa concentrada? Es 20%. Ahí está. Pero ahí hay una contradicción, porque es mínimo, pero, por ejemplo, en el Poder Judicial, un juez que vaya a dar un fallo respecto al caso de Castillo, no quiere hacerlo contracorriente. Pero fíjate, tiene límites, yo lo he vivido eso, ¿no? Tiene límites. O sea, en la campaña de Ollanta Humala, por ejemplo, todos los medios estaban en contra, al cardenal estaba en contra, digamos, contrataron un sicario mediático, ¿no?, para asesinar moralmente. Ahí en Ciudadanos por el Cambio. Claro, todos estaban en contra. Bueno, Ollanta derrotó a todos, a los medios, a todos los medios, televisión, radio, o sea, no son confiables totalmente, no tienen todo el poder, digamos, ¿no? Por más que lo concentren, ¿no es cierto? Ellos mismos ahora están desesperados, pueden quebrar, algunos de ellos, ¿no es cierto? O sea, prácticamente ya están en quiebre, digamos, porque claro, si alguna virtud tal vez tuvo el gobierno del expresidente Castillo fue que pues no les dio el dinero que ellos demandaban, ¿no? Esa es su virtud. Ahora hay otras estrategias también, ¿no? En América Latina, por ejemplo, me parece muy interesante la estrategia de AMLO, de Manuel López Obrador, que todos los días sale y le contesta a los megapoderes que son Televisa y TV Azteca, digamos, ¿no? Y le creen más a AMLO que a la prensa. Pero es el único caso, digamos, en América Latina que ha podido lograr con una estrategia muy, muy interesante, digamos, con ese poder mediático. Pero acá en nuestro país yo veo como que todos le tienen terror a un periodicazo, ya sea en el Poder Judicial, ya sea en un gabinete que van a poner ministros. Entonces hay como una tendencia de que, ay no, yo tengo que estar en la foto y me tengo que portar bien para que me inviten al medio. O sea, creo que lo han sobrevalorado y le tienen demasiado miedo que no lo afrontan. Estoy de acuerdo contigo, o sea, O sea que, por ejemplo, si tú ves todos los presidentes de 2000 para acá que ganan por el centro izquierda. Salvo Kuczynski, que es el presidente neoliberal que gana. Todo el resto por el centro izquierda. Sin embargo, todos fueron presidentes neoliberales. ¿Por qué? Yo creo que hay varias cosas, ¿no es cierto? Uno de ellos es la presión mediática, ciertamente. Periodicazos, yo lo viví muy cerca, Ollanta, ¿no? Lo vivimos. O sea, los periodicazos diarios, ¿quién va a ser el presidente del Banco Central? ¿Quién va a ser el ministro de Economía? ¿No es cierto? Esa era su gran preocupación. Y lo insultaban, y luego lo halagaban. A Nadine la halagaron, pero hasta más no poder, ¿no? Y yo no dudo que a varios de los presidentes también los corrompieron, los compraron. Los compran. Los compran. O sea, si compran a candidatos perdedores, ¿por qué no van a comprar a los candidatos ganadores, ¿no es cierto? O sea, entonces, he ahí, digamos, lo importante que tiene que ser el carácter y la formación del nuevo político, ya que estamos hablando del resurgimiento de nuevos partidos también. Y en ese sentido... Ese es el tema. El gran drama es que ya no tenemos élites políticas de primera. Desde el 90 para acá, si tú ves, los que triunfan son caudillos medianos, salvo García, pero que es simple, no gana por el APRA, gana como caudillo.
A mí me dijo en alguna ocasión Armando Villanueva, conversando con él y con Sonday, el próximo gobierno, estábamos en 2005, no va a ser de Lapra, va a ser de García, ¿no? Y dicho y hecho, García hacía y deshacía todo. ¿Por qué? Porque él es el que ponía el puntaje, ya no pudo el 16, pero en los anteriores sí, triunfaba, en fin, pero era el único más o menos caudillo, digamos, político de calidad. Todo el resto han sido muy pésimos, ¿no es cierto? Yo creo, a ver, esta es una apuesta que habría que discutir. A ver. Necesitamos un caudillo carismático. Efectivamente. Necesitamos un caudillo carismático. Y en ese punto, es más, en ese punto, yo he visto, por ejemplo, que en toda esta crisis la academia ha estado ausente. Ya, sí. Y eso está pésimo, porque... Es la clase media que está ausente. Es la clase media que está ausente, llámese académico, lo que fuera, pero también es como un rezago de la dictadura de Fujimori y que se ha interiorizado una autocensura. Todos quieren estar bien portados y nadie quiere comprarse casi el lío o participar más directamente de la vida política en el país. Y de tal suerte, por ejemplo, que la academia oficialmente nunca se ha manifestado ninguna... Tal vez el único que ha hecho la excepción habrá sido el rector López Chao y algunos intelectuales que podríamos decir, al decir de Gramsci, orgánicos, ¿no? Que están ahí presentes, pero la academia como tal, institucionalmente, no se ha pronunciado. Y en esto tal vez será el momento de que en estos momentos, ya que ningún partido funciona, ni los líderes de derecha, ni de izquierda, ni los partidos, tal vez una nueva clase política, pero que tenga conocimiento, porque ya hemos visto lo que ha pasado con Castillo, que tenía sus limitaciones. De repente tiene que venir alguien de centro, digamos centro izquierda, centro derecha, no sé, pero que verdaderamente tenga conocimiento para poder salvar este país, ¿no? Mira, yo creo que es importantísima la movilización de las ciudades también, y de la clase media limeña sobre todo. No te olvides que en noviembre de 2020... ¿no? Para sacar al Merino el Breve, ¿no es cierto? 3 millones de limeños estaban movidos. 3 millones. Efectivamente. Mayormente jóvenes, 3 millones. Y no necesitan llegar a Palacio, con un soplo nomás. Ya, fuera. ¿Te das cuenta? Fue impresionante. Yo estuve o sea, ahí en la marcha. El poder es el número organizado, movilizado. Ese es el poder. Entonces, ¿y por qué ahora no se da? Ya, poco a poco. No hay que desesperarse. me angustia. Es una coyuntura, esta es una coyuntura larga. No te llame la atención que en un momento va a haber una... No, yo creo que este régimen, si es que se resiste y se vuelve cínico como está haciéndolo, va a colapsar. Viene una multitud y arrasa con todo. O sea, mira, el poder no está en las armas no tienen poder. El poder es la gente movilizada, millones movilizados, pasan por encima de los tanques, ¿ya? Lo que pasó con Milosevic, ¿cierto? Milosevic perdió las elecciones, pero hizo fraude y la Fuerza Armada dijo, te protegemos, y se puso ahí, ¿no? Vinieron 700.000 serbios, literales, 700.000, así, ¡boom! Y la Fuerza Armada que dijo, pasen, es todo suyo, se acabó. Así es. Yo he hablado con militares, generales, en general, le digo, ¿ustedes dispararían sobre una multitud de 500.000? No, de ninguna manera, ahí está mi gente. O sea, ellos vienen de la clase media, ¿por qué? Entonces no hay que pensar que todo lo pueden las armas, ¿no es cierto? Todo lo pueden las armas. Entonces estaríamos pensando que tú planteas en estas épocas de crisis 3 alternativas, ¿no? Una negociada, otra tal vez una multitudinaria que colapse el sistema, o una que combine las 12 alternativas. ¿Cuál es la que avisoras? Bueno, eso es lo que tú has señalado, yo lo he sacado de la historia, ¿no es cierto? Yo he visto la historia, conozco la historia. Va a salir un libro mío sobre eso, pero entonces es lo que vemos. Hay momentos en que colapsas. Mira, la revolución del 95, 1895, vinieron las montoneras de todo el país, ¿no? No había quien la dirija, tuvieron que llamar a Pierola para que dirija esas montoneras y bueno, viene la guerra con Cáceres, ¿no?
el hombre más puro de la guerra con Chile, el que resistió, pero fue pervertido en el poder. Entonces tuvo 3 gobiernos y entonces vino pues la multitud y hubo una confrontación, 2.000 muertos, es cierto. Bueno, ese es el primer colapso, fue terrible, ¿no es cierto? Pero hay colapsos en claro, el de Merino ha sido un colapso muy grande. El de Merino fue un colapso, así nomás con un soplo, ¿no es cierto? El de Morales Bermúdez no es colapso, pero sin una multitud que se mueve, no se va, ¿no es cierto? No se va. Entonces tuvo que venir una multitud y decir, bueno, hay elecciones, ¿no es cierto? El paro, el gran paro de todo el movimiento antidictatorial. Y luego negoció con el APRA y con AP, porque la izquierda no quería negociar. Ahí hay un factor también, el tiempo, ¿no? Y cómo va la correlación de fuerzas y cambiando la coyuntura. Nosotros ya prácticamente estamos en inflación, vamos a ingresar a recesión, se viene el desastre del Niño, también en el Parlamento se están haciendo pedidos para vacancia y el Parlamento también asimismo está haciendo proyectos leyes para ellos quedarse. Puede ser estos factores que puedan acelerar, digamos, el desenlace. De acuerdo, totalmente. O sea, lo que vas a tener ahora es que frente a la agenda política que sigue vigente, se va a sumar una agenda económico-social, donde ya toques el modelo de fondo, ¿no es cierto? Toques el modelo de fondo. Oye, queremos empleo, queremos ingreso, ¿no? Queremos bienes. O sea, ya la cosa se pone fuerte, ¿no? Y entonces entra más ya las multitudes, ¿no? Yo creo que esto, digamos, tiene vaivenes, ¿no es cierto? Subes y bajas. Así es una coyuntura crítica, no es todo turbulencia enorme, no, tranquilos. Ahora estamos un poquito en descanso, ¿no es cierto? Después viene otra vez, otra oleada. Y de esa oleada que venga puede ser muy, muy grande. Porque ya en la última fue Lima, básicamente, no fue la provincia, ¿no es cierto? Además se movían a las provincias, pero Lima fue Lima, básicamente, ¿no es cierto? Claro. Ahora, finalmente, yo te diría, ¿no? Entiendo ahora cómo son estos procesos, de repente uno con el ímpetu que tiene de ciudadano, que ya esto se resuelva, porque mira, desde que hubo elecciones venimos y desde 2016 venimos en esta sensación de angustia y que todo está irresuelto y dónde va a ir a parar todo esto, pero tal vez hemos, dentro de la conversación hemos avanzado algunos puntos, yo he entendido también muchas situaciones, pero en términos concretos vemos que serán nuevos partidos, serán nuevas participaciones, nuevos liderazgos. En ese sentido, bueno, aprovechemos ahí, tú, digamos, como un intelectual muy respetado, podrías hacer también un llamado a la participación de más intelectuales en esta coyuntura. Mira, yo sí tengo mucho exalumno, ¿no? en todo el país, digamos, tengo exalumnos de diversas profesiones, ¿no? Y también obviamente colegas, y yo espero que todos ellos, tengo alumnos incluso que han sido comandantes generales de la Fuerza Armada, ¿no es cierto?, de la Marina, y el comandante general de la Marina ha sido alumno mío, es un tipo brillante, excelente y democrático, digamos, ¿no? Pese a que no, o sea, lo que estoy diciendo puede sonar un poco, puede ser disonante, pero no lo es, digamos, ¿no? Puedes tener militares que son formados, él tiene una maestría en Derechos Humanos, ¿no? Es un comandante, en fin, y así. Y también, obviamente, mucho exalumno, ¿no? Yo tengo 80 años, no te olvides. Entonces, y soy profesor de cuando tenía 21 años. O sea, entonces, tengo muchos alumnos y obviamente, tengo amigos y yo a todos los convoco, digamos, y los invito a que asuman su responsabilidad cívica, ayuden a buscarle una salida y, obviamente, esa salida tiene que ser
si no hay una salida negociada, porque hay una resistencia del poder, que haya una salida de colapso. ¿Qué vamos a hacer? También, a veces. Bueno, a veces son necesarias. Por ejemplo, lo de Merino tuvo dos costos, digamos, dos costos sociales. Sí. Pero el resto, bueno, pero fue una enorme movilización. Efectivamente. Bueno, Sinesio, muchísimas gracias. Creo que hemos podido ver cómo son estas crisis, qué nos depara el futuro y también que nos compromete, ¿no? Nuestra responsabilidad cívica de que todos somos ciudadanos, todos queremos el bien del país y todos tendremos que participar, pues. Ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. Y espero que tengas éxito. Gracias, gracias.